Dentro de la asignatura de ansiedad y estrés en el paciente quirúrgico y en el profesional, abordaremos ahora cómo manejar el estrés y cómo manejar directamente lo que sería en este caso la ansiedad. Pero claro, para poder llegar a este tipo de cuestiones tenemos primero que saber definir lo que sería en este caso la propia ansiedad. Si nosotros tenemos que definir la ansiedad, debemos de hablar sobre todo de esa preocupación excesiva. Una preocupación excesiva que tiene la persona por cuestiones sobre todo que van más relacionadas con el ámbito de situaciones futuras. También es importante esa inquietud, una inquietud que puede manifestarse como esa incapacidad para quedarse quieto, es decir, esa necesidad de estar en movimiento para poder dar de alguna forma solución a las situaciones que están presentes. Otra cuestión también importante, podríamos hablar de la fatiga. La fatiga que ya no es solamente una fatiga mental, sino una fatiga que también se materializa físicamente. Incluso cuando no hay una actividad física que sea verdaderamente intensa. También debemos de hablar a la hora de definir la ansiedad como aquel problema que aparece cuando uno se intenta concentrar. La mente puede estar ocupada por pensamientos ansiosos y esto no permite a la persona que pueda haber esa concentración necesaria para realizar determinadas actividades de la vida diaria. Otra cuestión también importante que está presente durante la ansiedad, en las situaciones de ansiedad, es la irritabilidad. La ansiedad puede hacer que una persona se vuelva más irritable e incluso mucho más sensible. Cuestiones también importantes es la tensión muscular. Aparece normalmente aparejada con esa rigidez y ese dolor, sobre todo dolor muscular, secundario pues sobre todo a esa tensión que existe muscular y que lo que ocasiona no es otra cosa sino unas situaciones verdaderamente desagradables para la persona. Dentro de la definición de ansiedad también tenemos que constatar los problemas de sueño. Problemas ya no solamente para el mantenimiento del sueño, sino problemas directamente para la conciliación de este. La ansiedad es verdaderamente un agente activo que no permite ni conciliar ni permite mantener pues esas horas de sueño que son tan necesarias dentro de nuestras necesidades básicas. Por último, dentro de la definición de ansiedad debemos destacar todo lo que son los síntomas físicos. ¿Cuáles son ellos? Pues los más comunes y los que todos conocemos, aquellos como sudoración, como temblor, como palpitaciones, como aquellas molestias gastrointestinales que están presentes y todos aquellos síntomas físicos, sobre todo relacionados con lo que es esa respuesta de lucha o huida que puede presentar el propio cuerpo ante esa situación de ansiedad. Dentro de la respuesta fisiológica ante la ansiedad podemos encontrar determinadas y diferentes situaciones. La primera de ellas es esa activación del sistema nervioso autónomo. A ella lleva aparejado también un aumento de la tensión arterial. Independientemente de todo esto, aparece también ese aumento de la actividad física, una actividad física sobre todo que lleva aparejado ese aumento de la actividad cerebral. Aparece también un malestar gastrointestinal que está presente y un aumento de la sudoración, así como un aumento de la respiración y también un aumento de la tensión muscular. Otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es el manejo del estrés. ¿Cómo podemos nosotros verdaderamente manejar ese estrés? Existen diferentes estrategias para poder ocasionar ese manejo del estrés. La primera es el apoyo social. También el hecho de hacer ejercicio regularmente va a ayudar considerablemente a que la persona pueda de alguna forma manejar y controlar ese estrés. Técnicas de relajación, entre ellas, por ejemplo, la técnica de Jacobson, muy interesante y muy útil para poder manejar ese estrés. También todo lo que es el establecimiento de límites que verdaderamente nos hacen gestionar las situaciones que verdaderamente son estresantes para el propio individuo. Manejo del tiempo e incluso también terapias y el asesoramiento que puede venir de personal especializado, personal sanitario, que nos puede ayudar para poder controlar pues todo este tipo de situaciones que verdaderamente no nos hacen pues desarrollar una vida normal. ¿Cuáles son las respuestas del estrés? Si nosotros tenemos que hablar de respuestas del estrés, lo que tenemos que hablar sobre todo de esa triple respuesta que está presente cuando se ocasionan situaciones de estrés. La primera es una respuesta fisiológica donde el sistema nervioso autónomo ejerce una acción bastante importante. También nos vamos a encontrar una respuesta hormonal donde están implicados tanto el eje hipotalámico como la pituitaria como el adrenal.
Otra cuestión también importante dentro de esta triple respuesta es la respuesta que se va a proporcionar desde nuestra propia conducta y desde nuestra propia cognición. La respuesta conductual y la respuesta cognitiva son también respuestas importantes que están presentes dentro de esas situaciones de estrés. ¿Cuáles van a ser las actuaciones ante personas hospitalizadas que deberemos nosotros de tener a la hora de, como profesionales sanitarios, para poder de alguna forma gestionar esas situaciones que verdaderamente ocasionan un disconfort, en este caso a la persona que está hospitalizada, al paciente? Lo primero es una comunicación clara y sobre todo empática. Es fundamental. Esa comunicación clara debe de mantenerse, sobre todo porque va a ayudar verdaderamente a que la persona pueda gestionar esa situación estresante en la cual está presente. También tendremos que hablar de validación de las propias emociones. Una validación donde tendremos que reconocer las emociones de la persona, que sobre todo en estas situaciones son esenciales. Hay que validar preocupaciones, hay que validar sus miedos y hay que tener y ser consciente y empatizar para que verdaderamente la persona pueda sobre todo sobrellevar estas situaciones en las cuales se ve inmerso. También hay que establecer una relación de confianza. La confianza es algo fundamental, sobre todo cuando va unida a ese apoyo emocional. También deberemos de proporcionar información detallada. La información ayuda verdaderamente a que la persona pueda gestionar las situaciones de estrés a las que se ve sometida. Otra cuestión también importante es involucrar a los familiares. Tanto los familiares como los cuidadores o los propios amigos son muy apropiados para poder gestionar estas situaciones de estrés. Sobre todo porque brindan un sistema de apoyo, sobre todo adicional, y ayudan a la comprensión de las necesidades emocionales que puede presentar la persona. Ante estas cuestiones también tenemos que encontrar que crear ese ambiente tranquilo es algo verdaderamente muy interesante y muy importante y que nos va a permitir verdaderamente que la persona pase de ese disconfort a ese estado de confort. También ofrecer acciones de control, es decir, donde sea posible dar opciones a la persona sobre aspectos de su atención o del entorno que puedan proporcionar un sentido de control y ayudarnos a reducir esa ansiedad. También intervenciones breves sobre todo de apoyo psicológico. Estas intervenciones tienen que sobre todo estar muy reñidas o muy cercanas a esas técnicas de relajación o la aplicación de estrategias de afrontamiento del propio estrés. Independientemente, también hay que fomentar la participación activa. Cuando la persona participa activamente dentro de su propio cuidado, dentro de su propia situación, verdaderamente las situaciones de estrés disminuyen considerablemente. Otra cuestión también es considerar algún tipo de intervención psicológica. La intervención psicológica que se pueda realizar porque verdaderamente la persona lo puede necesitar debe de tenerse siempre en cuenta, sobre todo en aspectos emocionales que estén muy relacionados en este caso con la propia ansiedad. También el trabajo interdisciplinar, es decir, si fuera necesario, debemos de tirar mano de aquellos profesionales de la salud mental que verdaderamente pueden ayudarnos en esta situación que no llegamos a manejar de la forma más correcta. También tiene que haber una preparación para el alta. La preparación para el alta, donde deberemos de proporcionar información, donde deberemos de proporcionar un apoyo específico, nos ayuda a preparar a la persona a que vuelva a su entorno, a que vuelva a su casa, a que regrese al espacio donde verdaderamente desarrolla su día a día y su vida. También hay que hacer una evaluación continua. Esto también es otra cuestión bastante importante. Una evaluación continua donde valoremos la ansiedad y nos ajustemos sobre todo nuestra intervención a las necesidades que se vayan generando en cada momento. Por último, dentro de las actuaciones ante la persona hospitalizada, debemos de hacer una remisión a un servicio de salud mental siempre y cuando verdaderamente sea necesario. Ya no solamente el apoyo interdisciplinar durante la estancia de la persona, sino también todo lo que sería remitirlo a esos dispositivos de salud mental que tenemos presentes dentro del Sistema Nacional de Salud. Otra cuestión también importante y que a veces obviamos dentro de los propios profesionales sanitarios es las actuaciones con las familias. Familias que sobre todo tienen a personas o familiares ingresados y hospitalizados. Lo primero que tenemos que hacer es sobre todo utilizar una herramienta fundamental como es la empatía y aparte la comunicación activa. Son herramientas fundamentales y que sobre todo
Yo creo que una cuestión importante es ser honesto. Honesto en nuestra comunicación, lo que va a ayudar sobre todo a que los familiares conozcan en todo momento cuál es la situación por la que está pasando, en este caso, pues la persona querida, la persona que ellos verdaderamente pues, está hospitalizada y por la cual ellos están en este momento en el propio hospital. También hay que proporcionar información actualizada. Esto es otra cuestión bastante importante. La actualización de la información se convierte en algo fundamental que puede ayudar sobre todo a que las familias verdaderamente tengan conocimiento de lo que está ocurriendo, qué está acaeciendo en cada momento. Hay que crear un ambiente de apoyo. Este ambiente debe ser un ambiente que tiene que estar dentro del ámbito hospitalario, pero que debe de ser acogedor. Y debe de ser sobre todo un ambiente que verdaderamente presente unas comodidades básicas y que cree un espacio en el cual pues, puedan interactuar los propios familiares entre ellos e incluso interactuar con el propio familiar ingresado, con el propio paciente. También es importante ofrecer recursos de apoyo emocional. Estos recursos que sobre todo van muy reñidos con la información y que pueden beneficiar considerablemente y facilitar una recuperación o un paso de ese disconfort a un confort rápidamente. Otra cuestión importante es establecer canales de comunicación con el personal sanitario. El personal sanitario debe de en todo momento estar presente cuando se precise para que verdaderamente la persona pueda de alguna forma pues obtener la información que necesita para calmar esa ansiedad que en ese momento está sufriendo por el ingreso de su familiar. Hay que también reconocer y validar las propias emociones. Hay que hacer una radiografía de las personas que tenemos enfrente, tanto del paciente como de los propios familiares, para verdaderamente saber por la situación que están pasando y detectar cuáles son verdaderamente sus necesidades. Hay que proporcionar espacios para la expresión de las emociones, es fundamental. Los espacios tienen que ser espacios además íntimos, donde las personas, los familiares puedan de alguna forma exponer, compartir sus emociones y que incluso puedan llegar a compartirlas directamente con el propio paciente. Otra cuestión importante es involucrar a los familiares en el propio cuidado. Cuando se involucra, así como cuando involucramos al paciente en su propio cuidado, ayuda considerablemente a que verdaderamente esa participación activa y ese control disminuyan considerablemente las situaciones de estrés por las que están pasando. Hay que proporcionar recursos escritos, ya no solamente los recursos orales, verbales que nosotros podamos por esa interacción, que verdaderamente lo que van a hacer es disminuir esa ansiedad, sino que también los recursos escritos van a ayudar a que verdaderamente conozcan el plan de tratamiento, conozcan los medicamentos y conozcan cuál es el plan de cuidados que se van a realizar. Otra cuestión importante, establecer límites en la privacidad. ¿Vale? Hay que respetar sobre todo la privacidad de las personas ingresadas y establecer sobre todo límites claros y concisos sobre la información que se puede compartir para contribuir a un ambiente, en este caso, de confianza. También es importante ofrecer un apoyo logístico, ayudar en las tareas logísticas, en la coordinación de las propias visitas, en la obtención de información médica e incluso la gestión de todos aquellos asuntos que puedan ser prácticos. Hay que remitirlos también a los recursos externos, evitar sobre todo a los familiares pues que de alguna forma tengan acceso, sobre todo que puedan llegar a ese apoyo que verdaderamente ellos necesitan desde el punto de vista de la conserjería, de las redes adicionales de apoyo, que lo que van a hacer es ayudar a que puedan gestionar de una forma mucho más idónea pues ese estrés por el cual están pasando. Hay que promover todo lo que son el autocuidado, ya no solamente de los propios familiares, sino también el autocuidado de las personas que están hospitalizadas, sobre todo alentarlos a descansar, alentarlos a comer de una forma adecuada e incluso a que, sobre todo, pues realicen aquellas necesidades básicas que son imprescindibles para la vida diaria y que sobre todo van a ayudar a que se genere ese bienestar tanto físico como bienestar emocional. Otra cuestión importante es evaluar las necesidades específicas. Hay que realizar una evaluación de esas necesidades específicas con los familiares que verdaderamente ayuden a adaptar la actuación en consecuencia. Por último, debemos de hablar de esa coordinación con profesionales de la salud mental que lo que van a hacer es ayudar, sobre todo esos profesionales que están presentes dentro de la red de salud mental en el Sistema Nacional de Salud, van a ayudar a todas aquellas carencias, aquellas situaciones que verdaderamente no son las adecuadas para que las personas puedan sobrellevar la situación que ellos viven.